inteligencia emocional se entiende en general como la capacidad para reconocer las emociones en uno mismo y en los demás, para regularlas y también para obtener un conocimiento de esa experiencia, ¿no? Entonces, para mí la inteligencia emocional supone tener la posibilidad de, o por lo menos trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional, supone poder trabajar en aportar recursos psicológicos muy valiosos para las personas. Se ha demostrado que la inteligencia emocional tiene mucho que ver con la felicidad de los niños, de los jóvenes, de los adultos, tiene mucho que ver con la capacidad de concentración y de rendimiento en el trabajo, tiene muchísimo que ver con el obtener, el crear buenas relaciones interpersonales, en fin, que tiene, digamos, relación con muchos aspectos de la vida muy importantes y que lógicamente son necesarios en la evolución de las personas. ¿Concreto? Pues yo creo que un papel muy importante, porque la inteligencia emocional en los últimos 20 años ha acaparado gran atención de la psicología, pero también de la población. Es decir, que desde la publicación de Goleman del bestseller Inteligencia Emocional, pues han ocurrido muchas cosas y ha estimulado enormemente la investigación en el campo de las emociones y la relación entre la emoción y la razón. Yo creo que ha puesto sobre la mesa temas clásicos de debate en la psicología, la relación entre emoción y razón, lo innato y lo aprendido, etc. Y no solo ha generado debate, sino que además me parece que es un puente perfecto para hacer psicología aplicada. Es decir, que realmente el estudio de la inteligencia emocional va abocado a crear programas de intervención y, por lo tanto, mejoras en la sociedad. Y yo creo que el futuro de la inteligencia emocional pues, será siendo tan importante como ahora y probablemente más, sobre todo en la medida en que también vayan creciendo otro tipo de disciplinas, conocimientos, como por ejemplo el de la neurociencia, que está aportando información muy interesante, o otros campos de la psicología. Bueno, hay muchas iniciativas en el mundo intentando crear programas para intervenir en las escuelas, para educar a los profesores, para educar a los niños, para educar a los adolescentes, en general a la comunidad educativa. Lo que pasa es que todavía nos falta más investigación científica en este terreno. Juan Carlos Pérez González, profesor de la UNED, lo explica muy bien, lo describe muy bien en su artículo de Faros. Habla precisamente de que lo que es el campo de investigación científica en inteligencia emocional todavía es muy pequeño en el mundo. Es decir, a pesar de que, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido una gran fuente de información procedente de estudios allí, todavía, ni siquiera en Estados Unidos, tampoco en Europa o en otras partes del mundo, hay suficientes datos que avalen qué programas son los más eficaces y además de qué manera se pueden llevar a cabo en la escuela. Por lo tanto, debemos ir despacio, lo que no quiere decir que haya que seguir lógicamente haciendo hincapié en ello. Bueno, pues por mi experiencia, lo que más me gusta son las iniciativas y el interés tan increíble por parte de los profesores, por parte de muchas escuelas, para conocer, para informarse y además para aplicar programas en las aulas. Esto me parece muy importante porque esta motivación hay que aprovecharla. Y me gusta todo el esfuerzo que se está realizando por parte de muchos profesionales por llevar a cabo programas interesantes. Me preocupan algunas cosas, pero bueno, creo que esto forma parte de la evolución y de que vayamos obteniendo cada vez más conocimientos en este terreno. Me preocupa, por ejemplo, el hecho de que los programas de inteligencia emocional y social o los programas para desarrollar las competencias emocionales y sociales, a veces me da la impresión de que se olvidan de lo que son las necesidades básicas de los niños o se olvidan de precisamente el desarrollo evolutivo y, por lo tanto, sus capacidades o recursos para poner en práctica algunos tipos de actividades, ¿no? Entonces esto, bueno, pues por poner un ejemplo, lo veo cuando, por ejemplo, se trata de trabajar las emociones desde un punto demasiado abstracto con niños muy pequeñitos,
o se hacen programas que están sobre todo dirigidos desde el punto de vista del adulto, y quizá para el adulto, pero no tanto para los niños pequeños, que lo que necesitan es aprender a partir de sus experiencias directas, de experiencias concretas. Por lo tanto, esa es una de las cosas que yo he observado y que creo que podrían mejorarse. Otra cuestión que me parece que puede mejorarse tiene que ver con la selección de lo que entendemos por competencias emocionales y sociales y que se convierten en objetivos de intervención, ¿no? Las habilidades emocionales y sociales son herramientas, son medios para alcanzar fines educativos, pero no necesariamente son fines en sí mismos. Entonces yo creo que puede que nos estemos alejando un poco de lo que son los fines de la educación, que desde mi punto de vista son aquellos que clásicamente se han, digamos, siempre definido, como por ejemplo puede ser enseñar a aprender, es decir, enseñar a ser activos en el aprendizaje, enseñar a ser autónomos. Autónomos muchas veces se ha confundido con el individualismo, ¿no? O con hacer de tu capa un sayo, pero en realidad la autonomía tiene que ver con la autogestión, y esa autogestión solo se consigue si es considerando las perspectivas de los demás y si es considerando, por lo tanto, los puntos de vista de otros y reflexionando sobre ellos, estando abiertos a esos puntos de vista o desarrollando el pensamiento crítico, porque sin esa autonomía difícilmente vamos a poder ser ciudadanos de una democracia real. Y además de la autonomía, otro fin muy importante de la educación es lograr que los niños, que los adolescentes aprendan a cooperar, no solo que tengan motivación por colaborar, por tener una conducta prosocial, sino que sepan cooperar, porque en el futuro es fundamental saber trabajar en equipo y poder cooperar para desarrollar la sociedad. Entonces, si tenemos en cuenta estos fines, yo creo que sería mucho más fácil seleccionar las competencias emocionales y sociales que necesitamos como medios para alcanzarlos. Pero en muchos programas lo que observo es que a menudo se olvidan estas metas y entonces pues de repente el aula se tiene que convertir casi en un contexto terapéutico o en un contexto familiar en donde hay que enseñar todo tipo de habilidades emocionales y sociales y es una escuela y la escuela no lo puede hacer todo. Además yo creo que eso ayudaría a simplificar el trabajo de los profesores, a comprenderlo mejor y en definitiva poder llevar a cabo entrenamientos más coherentes con lo que se busca en la escuela y en la educación en general. Otro aspecto que me parece que podríamos mejorar es el entrenamiento a los profesores, porque son la pieza clave. Un profesor bien entrenado, emocional y socialmente, es un profesor que va a poder establecer una relación de confianza con los alumnos, con cada alumno va a poder generar una alianza, va a poder facilitar o comportarse como una base de seguridad para el grupo, para poder explorar, y va sobre todo a servir de modelo y mediador en la resolución de conflictos o, digamos, como una gran guía orientativa en lo que es la exploración, ¿no?, de toda la realidad y de los conocimientos. Entonces, me parece que es muy importante hacer hincapié en la formación del profesorado, formarle muy bien para todo esto y luego ya veremos cómo, es decir, qué tipo de actividades podemos desarrollar con los niños para que a su vez puedan desarrollar curricularmente todas estas habilidades. Cuanto antes mejor, claro. Además me parece que la posibilidad de desarrollar niños con autogestión, con empatía, con capacidad colaborativa, vamos a poder hacerlo si empezamos desde que entran en el colegio. Entonces sería una pérdida de oportunidad enorme no poder hacerlo así. Lo que pasa que, como decía antes, es importante considerar la etapa evolutiva en la que se encuentran los niños y, por lo tanto, sus necesidades básicas, antes que digamos, exagerar, ¿no?, o tratar de proponernos objetivos muy elevados en ese sentido. Sí, sobre todo el tema de tratar el tema de la tolerancia a las frustraciones, tan de moda hoy en día, ¿no? Creo que es importante que desde pequeño empiecen a trabajarlo o a saber
cómo convivir con ese tema. Sí, lo que pasa que para tolerar la frustración es necesario experimentarla. No podemos anticiparle al niño, ni recomendarle, ni aconsejarle que hay que aguantarse cuando pasan determinadas cosas. Hay que facilitarles oportunidades, pero de una manera natural. Es decir, el niño está constantemente ajustándose a las exigencias del entorno y entonces tiene muchísimas oportunidades para frustrarse. Así que por eso es muy importante que el adulto, que el profesor que está trabajando con los niños, pues sepa comportarse de una manera que ayude al niño a bueno, pues, tolerar que eso se produce, que es normal, ¿no? También los padres son una pieza clave, ¿no?, de esto que estamos comentando. Muy importante, sobre todo porque la familia es la fuente precisamente de satisfacción de esas necesidades básicas que decíamos. Sin el calor afectivo, sin el apoyo familiar, sin una base segura de afecto y de protección, pues difícilmente se van a poder desarrollar las habilidades emocionales y sociales. Y por eso es muy importante que los profesores puedan detectar cuando en un niño hay privación, hay insatisfacción de estas necesidades, para proponerse como objetivo eso antes que nada. ¿Qué crees que ayudaría en este proceso o en esta clave? ¿Cuál sería la clave para mejorar todo esto? Bueno, la clave, como comentaba antes, es investigar más. Investigar más para poder diseñar programas suficientemente eficaces, contrastados, evaluados, que nos permitan, pues, poner en práctica y extender el conocimiento de este tipo en las escuelas. Formar a los profesores me parece una clave. Y también me parece importante, como antes planteaba, no perder de vista ni al niño y, por lo tanto, el papel activo que debe de tener en esta formación, así como bueno, pues lo que son los fines de la educación en general, ¿no?, que deben de articular todo el proceso de desarrollo emocional y social. Y yo creo que otra cosa también importante es transmitir a los padres, a las familias, que muchas de las cosas que a veces se utilizan como marketing o como atracción para que lleven los niños a sus colegios, ¿no?, y que ahora está tan de moda y está relacionado con los programas de inteligencia emocional y social, deben saber que bueno, pues todavía se está investigando y que no todos los programas tienen por qué ser útiles. Yo creo que es muy importante la rigurosidad en ese sentido, porque muchas escuelas están llevando a cabo programas pero que no acaban de evidenciar su eficacia, cambian todos los años de programa o no se llevan a cabo con suficiente estructuración, y entonces esto produce un desgaste en los profesores que participan, en los padres, en fin, en general, y en los niños, que puede hacer que uno pues se dé cuenta de que esto parece que como que no vale para nada. Y es todo lo contrario, simplemente es que tenemos que seguir insistiendo e ir haciendo despacio las cosas. Otra cuestión que creo que también es clave es utilizar los conocimientos bien. Y, por ejemplo, se está produciendo una ola de moda relacionado con la relación entre la neurociencia y la inteligencia emocional, y esto está haciendo también que muchos padres o muchos colegios se vean precisamente muy atraídos por la idea del cerebro y por la idea de activar los cerebros de los niños. Es muy importante la neurociencia, es muy importante avanzar en los conocimientos que nos aporta, pero no hay que perder de vista que no se trata de educar cerebros, se trata de educar a niños, se trata de educar a las personas. El cerebro es el sustrato físico, no es el comportamiento, no es la relación. Y me da la impresión de que estamos siguiendo un discurso demasiado centrado en la biología, y es un discurso que, curiosamente, menos que ser moderno, es un discurso ya anticuado. Necesitamos un discurso más social que lleve nuestra atención hacia aquello que necesitamos, que es mejorar nuestras relaciones, y en ese sentido las competencias emocionales y sociales son un instrumento bárbaro para ello. ¿Crees que con los alumnos de adolescentes es más complicado o No. igual que con los pequeños es igual de sencillo? Vamos a realizarlo.
Bueno, en realidad yo tengo sobre todo experiencia de entrenamiento emocional y social con los adolescentes y en absoluto me parece que sea difícil, al contrario, es bienvenido. Los adolescentes están deseando ser escuchados, están deseando obtener la empatía de los demás y están deseando poder confiar sus dificultades, sus conflictos, compartirlos y en ese sentido poder aprender de ello. Entonces mi experiencia con adolescentes desde ese punto de vista es buenísima, no creo que sea más difícil. Por otra parte, están en un momento con una gran capacidad para empatizar con personas diferentes a ellos, aunque estén muy centrados en sí mismos porque en ello les va la vida, es decir, porque es adaptativo también que sea así. Entonces, el entrenamiento en la inteligencia emocional y social en los adolescentes puede ayudarles muchísimo en su autoconocimiento, muchísimo en su desarrollo y sin duda puede ayudarles a manejar los vaivenes emocionales y la adversidad que muchas veces experimentan, ¿no? En tu opinión, ¿quién está a la cabeza de la carrera de la inteligencia emocional ahora mismo? ¿En qué país o qué modelo son los que van un poquillo más avanzados o los pioneros? Bueno, siguiendo, digamos, un mayor control científico, en Europa sé que en Bélgica, por ejemplo, se ha desarrollado un programa que ha sido llevado a cabo con mucho control y que ha dado muy buenos resultados y que podría ser un buen modelo, ¿no? Todavía es pronto, no soy una experta en ese sentido, o sea que no te sabría decirte, pero se trata de estar atentos y de seguir trabajando en ello. Para trabajar en el aula se pueden hacer cosas muy interesantes. Algo que a mí me parece importante es poder intervenir no solo directamente con los niños, sino poder también intervenir en el contexto físico y normativo, por supuesto. A nivel físico se pueden crear entornos muy atractivos que aumenten la curiosidad del niño y que favorezcan la exploración autónoma de materiales, de realidades con las que puedan trabajar. Y cuando el niño experimenta de forma autónoma con esa variedad de estímulos, brotan emociones y brotan de manera espontánea. Desde luego, con los niños más pequeños yo soy partidaria de facilitar que las emociones se experimenten y broten espontáneamente y a partir de ahí trabajar con ellos, más que crear actividades artificiales que muchas veces no son entendidas para el niño y que hacen que trabajemos la emoción de una manera desligada de los acontecimientos reales que las provocan, ¿no? Entonces hay que acercar al niño a la realidad de las emociones, a lo que supone emocionarse y por lo tanto experimentarlo, para lo cual el profesor tiene que estar muy entrenado en empatía, en expresividad emocional, con el gesto, con la cara, con la voz, y tiene también que aprender a recoger esa emoción, a empatizar y a validar la experiencia del niño. Eso con los niños más pequeños, ¿no? Que es muy importante. No solo para los mayores también es importante todo esto que estoy comentando, pero también se pueden incluir ejercicios muy interesantes. Por ejemplo, precisamente esta experiencia belga pues nos valida unas técnicas como pueden ser el diario emocional, que se puede utilizar con los niños desde los 9 años perfectamente, que consistiría en que todos los días los niños escriben un registro de alguna experiencia que les ha generado una emoción intensa o una emoción que ellos consideren emocionante y entonces trabajan a partir de ello. Eso es algo que podemos hacer de una manera muy fácil, incluir en nuestras clases y dedicar un momento a la semana para hablar de nuestro diario emocional. Si esos temas si tienen que ver con la escuela, pues mejor, porque pueden servir de base precisamente para resolver pues, problemas que pueden estar afectando a los niños, ¿no? O compartir experiencias positivas, ¿no? Que antes pues, no se ha podido hablar de ello o intercambiar. El role-playing, que es una técnica que se utiliza de una manera muy general en todos los entrenamientos de competencias en psicología, viene muy bien para el entrenamiento de estas competencias. Y yo particularmente con adolescentes trabajo muchísimo desde lo que llamamos mi equipo y yo teatro interactivo, en donde los adolescentes son los que crean sus propios
argumentos, sus propios guiones, y entonces ahí lo que hacen es expresar precisamente aquellos temas o trabajar sobre las situaciones que más les interesen. Entonces ese teatro lo representan y sobre ese teatro, como si a veces se puede grabar también, jugamos a introducir variaciones y ver las consecuencias que eso podría tener. En fin, son ejemplos de cosas que se pueden hacer y que son divertidas y en donde los niños participan de una manera directa y en donde se aprende, en definitiva, a darle importancia a nuestros sentimientos.